Capítulo 6. España, desde Hispania. 6.1. Roma conforma España. El título de este epígrafe es trimembre. Constituye una oración constituida por dos sustantivos unidos por un verbo. El primero reseña una realidad histórica que fue y ya no es. El segundo refiere una realidad histórica que fue, ha sido y es. El verbo que enlaza uno y otros sustantivos, conformar, que ofrece, en su prístino significado va más allá de las nociones de relacionar o encadenar. Trata de expresar, en la primera acepción que ofrece el diccionario de la Real Academia Española, la idea de concordar algo con otra cosa. Si continuamos con nuestra sencilla reflexión lingüística, por remisión, hemos de aproximarnos al concepto de concordar, que deriva del latín concordare, y de ahí, concordancia, concordia. Esta es la idea que se nos ofrece en esta segunda acepción de conformar cuando el diccionario, referida a las cosas y no a las personas, expresa que conformar es corresponder una con otra, añadiendo, en su tercera acepción de conformar la realidad de estar en concordancia, es decir, en conformidad o correspondencia. Pues bien, desde este breve apunte semántico, partimos para señalar como Roma una de las experiencias más brillantes de la historia de la humanidad que hoy en su espíritu aletea, y en sus instituciones, en la civilización occidental, ha conformado con sus propios mimbres esta realidad multisecular que llamamos España. Una realidad sociopolítica que, siglos más tarde de haber sentido la presencia poico-administrativa y cultural de la civilización romana, sentirá la necesidad de configurándose como una nación que precisa ser dotada de una estructura jurídica estatal. Es Estado moderno. El primero en constituirse en nuestro continente europeo que, desde hace más de 5 siglos, nos ha sido legado. Y si esto es así, al menos hasta el tiempo presente, lo es porque en una etapa que coincide, poco más o menos, con el cambio de cómputo en nuestra cronología como forma de datar los hechos, en los inicios de la primera centuria de la era cristiana, Roma conforma un territorio y a sus habitantes, entregando una conciencia de unidad. A lo que, hasta entonces, era solamente un accidente geográfico, sin más identidad que su configuración peninsular. Resulta comúnmente admitido, que para realizar un adecuado análisis acerca del sentido de cualquier institución jurídica o para alcanzar una correcta interpretación del contenido de una norma, el estudioso del derecho debe previamente conocer y comprender el marco histórico-social en que dicha disposición normativa ha sido promulgada y aplicada. A fin de prologar mi análisis con algún testimonio que pueda expresar su hilo conductor, me parece oportuno reseñar algún verso de 2 poemas que saben encerrar el espíritu de ese pueblo, ayer y hoy romano. Lo hago desde la convicción de que solo la poesía, con su proverbial penetración en el espíritu popular, puede desentrañarla esencia vital del pueblo al que sirve y del que nace. Aire de Roma andaluza barra diagonal le doraba la cabeza. Así se expresa uno de los poetas más geniales de nuestra poesía contemporánea, Federico García Lorca. En su elegía que expresa el llanto por Ignacio Sánchez Mellas dice Lorca: aire de Roma andaluza, sabe que nada como Roma expresa el pensar, sentir y vivir de este pueblo. Hispania fue, probablemente una de las más brillantes provincias romanas. Ese mismo territorio se convirtió, siglos más tarde, como consecuencia de la invasión islámica y de su intrínseca vis expansiva, en la realidad más floreciente de toda la historia de la civilización musulmana, esto es, en el Andaluz con capital en la Córdoba califal. A esta bifronte realidad histórica se refiere también Manuel Machado, en una preciosa poesía en la que, en una sola estrofa, define el alma de cada una de las capitales andaluzas. Y de Córdoba dice: romana y mora, Córdoba callada. Sin duda, una y otra realidades, romana y musulmana, se configuran en Córdoba y por extensión en toda la península, con un arco histórico de parecidas dimensiones cronológicas, alrededor de 7 siglos. Afirmar que Roma conquista España constituye un evidente error de perspecue, pues no es posible conquistar aquello que todavía no existe. Es cierto que frente a los ejércitos romanos, durante 2 largos y cruentos siglos, luchan una diversidad de pueblos indígenas. Si hay, en embargo, no son españoles quienes se enfrentan a las legiones romanset, turdetanos, ilergetes, celtíberos, baxeos, etc. Solo cuando, tras la pacificación augustea, toda esa diversidad de pueblos y culturas se fundieron en la romanización operada, Roma y su administración provincial hicieron surgir una realidad política, Hispania, que alcanza una entidad unitaria. 62. La historia de España inserta en la historia de Roma. Suele afirmarse que la historia de Roma es la historia de una ciudad que se ensanchará a convertirse en la historia de un país y termina siendo la historia del mundo. Una de las más frondosas ramas de esta colosal civilización romana fue la antigua Sepamín de los fenicios y la Alberia de los griegos, un territorio mítico en el que se producía el ocaso del sol, allí donde Hércules formó sus columnas y venció al monstruoso rey Gerrión, en suma, el Finisterra tras el cual se abría el misterioso y proceloso mar Océano. Hispania en general formará pronto parte importante de la historia romana. La romanización en la península será tan rápida que, en pocos años, ya no tendrá sentido distinguir entre un romano de Roma o uno de Itálica, Malaca, Córdoba o Gades. A propósito de esta plena fusión de pueblos, Velello Patérculo afirma que Cornelio Balbo, amigo y colaborador de César, nacido en Gades, era non hispaniensis e hispanos. Hispania aportará a la urbs gran abundancia de productos agrícolas y riquezas mineras, proporcionará pensadores y emperadores ilustres tales como Séneca o Quintiliano,
Trajano, Adriano y Teodosio el Grande, en su territorio se librarán cruentas guerras civiles que repercutirán en la política general de todo el imperio. Por contra lo que cabría suponer, las guerras desarrolladas en el territorio peninsular hispano entre César y Pompeyo, en vez de provocar un efecto de rechazo de las civitas, contribuyeron a hacer a Hispania cada vez más romana. Roma nos lega su idioma y su manera de concebir la vida social, levanta templos y monumentos, construye obras públicas y calzadas, transmite su derecho y la organiza a través de sistema político-administrativo, provincial y municipal. En suma, Hispania se identifica con Roma y fruto de ello se civiliza al asemejarse y emular a las civitas. Así, se encarnó de forma especial aquel justo elogio a la romanidad, y por ende a la romanización, que Helio Aristides pronuncia ante el emperador Antonino Pío durante una visita a la Urbs, como el suelo fértil de la tierra mantiene a todos los hombres, así Roma recibe. De nombres de toda la tierra, en sus ciudades, muchos son romanos, aunque los más no hayan visto jamás la ciudad de Roma. Y no hay necesidad de guarniciones que ocupen las acrópolis, pues gracias a una constitución común, los que gobiernan lo hacen, no sobre extranjeros sino sobre compatriotas. Ese caoma crea Hispania, la vida de esta se funde inseparablemente con la de aquel. Hispania dejará de ser romana, como consecuencia de la conquista de los pueblos. Obos en el 475 DC. Cuando Furico, rey visigótico, deja de reconocer la soberanía del último emperador de Occidente. Reparece que Hispania deja de ser Hispania cuando Roma deja de ser Roma. Solamente unos meses más tarde, Rómulo Augustulo, en el 476, depondrá las armas ante Odroaco y se producirá la caída del imperio de Occidente. Sin duda, los distintos pueblos y reinos visigóticos que, inmediatamente, pueblan las diversas regiones de España no se alejan mucho de las realidades socioculturales que estaban presentes en la Hispania romana, ya que unos y otros son simples dirus de un imperio, que acabó cediéndoles la propia romanidad en la que habían crecido y se habían conformando. Conviene no olvidar que la presencia visigótica en nuestro suelo encuentra su origen en el año 418 DC, en el que el pueblo visigodo recibió de las autoridades romanas licencia para instalarse en el territorio peninsular, de acuerdo con las leyes de la hospitalidad. En este sentido, los monarcas germanos no fundan España sino que la reciben, como legado precioso, de manos romanas. La propia denominación que adoptan, España, es una derivación de Hispania. Sorprende así, que no se denomina a nuestro reino Gotia como hubiera sido lógico según el modelo de otras monarquías germanas. Ello es prueba incontestable de que el principal componente político, jurídico y sociocultural con el que se encuentran y del que parten para la recomposición nacional es el elemento hispano-romano. Y si esto es así en el terreno colectivo, no lo es menos en el plano individual. En este sentido, si quisiéramos destacar en la nueva situación política una personalidad descollante sobre cualquier otra, no podríamos referirnos a un monarca germano ni a un godo destacado en las tareas de gobierno. Es indudable que, en este periodo, nadie brilla con luz semejante a San Isidoro, un sabio romano hispano, inspirador y consultor de los reyes, que ocupa la diócesis hispalensis hacia el año 600 de nuestra era. La invasión musulmana, que se inicia en el 711, produce una disgregación de la unidad nacional visigótica recibida de la romana. Durante más de 7 siglos una pluralidad de fuerzas políticas, que acaban configurando un reino de taifas, se instalan en nuestro solar. Y cuando parecía que la huella romana había desaparecido como consecuencia de la secular presencia musulmana, los reinos cristianos logran, paulatinamente, reconquistar la península. De nuevo será la Bética la región desde la que los reyes de Castilla vuelven a romanizar nuestra península. Fruto de esta segunda romanización, que en Sevilla se produce a partir del siglo X con la conquista de Fernando y en todo el territorio a partir del siglo X con la toma de Granada por los reyes católicos, comienza a conformarse la historia moderna y contemporánea de España. 6.3. Roma arriba Iberia. Roma penetra con sus legiones en la península ibérica en el año 218 AC. La denominación griega Helveria, según Estrabón, no es unívoca, pues, con ella se refiere, según de Hispania. Unos u otros historiadores, diversas zonas no bien identificadas de la península, el historiador manifiesta que es mismo difícil determinar de forma precisa cuántos y cuáles sean los nuevos pobladores de Iberia, debido, en primer lugar, al pequeño tamaño y entidad de los mismos y, en segundo lugar, a la falta de rigor de que adolecen los textos por él consultados, de historiadores griegos y romanos que habían ofrecido su testimonio sobre la etapa prerromana y los primeros momentos de la presencia de Roma en estas tierras. En ese año 218 AC, las tropas de los escipiones se disponen a atacar e intentan derrotar al enemigo cartaginés que se encarna en la poderosa familia de los Barca, encabezada por un joven, Aníbal, que, por entonces, pretendía mantener su guerra de conquista en la península itálica. Se iniciaba así la Segunda Guerra Púnica. Es entonces, como recuerda Tito Livio en su historia, cuando Hispania es adscrita por el Senado como provincia romana. En este primer momento la resolución senatorial reviste, simplemente, el carácter de una simple decisión militar, se asignó el imperium a Publio Cornelio Escipión. La consideración de Hispania como provincia no implica, en este primer estadio, una voluntad de permanencia. La decisión se limita a configurar una zona de interés militar situada más allá de los Pirineos. En el 206 AC los cartagineses son expulsados definitivamente de la península.
Son contingencias de política militar, las que llevan a Roma a establecer e implantar un doble mando militar permanente. En el 197 AC, según expresa Tito Livio, el mando militar fue sustituido por dos propretores a los que el Senado encomienda expresamente que delimiten el territorio de cada una de las provincias citerior y ulterior. La nueva regulación senatorial establece como frontera provincial el Saltus Castulonensis, Cástulo, en la actual provincia de Jaén. Esta localidad había tenido cierto protagonismo en la Segunda Guerra Púnica. En un primer momento se había aliado con Cartago, pero más tarde se decanta por Roma, que hace radicar sus inmediaciones como escenario de sus operaciones bélicas. La Roma victoriosa concede en gratitud a la ciudad distintos privilegios, así como el control económico sobre los yacimientos metalíferos de Sierra Morena Oriental. Cástulo pactó con Roma un foedus que la convertía en ciudad libre e inmune, parcialmente, del pago de tributos. En contrapartida se compromete a albergar una guarnición romana y a proporcionar tropas en caso de conflictos bélicos. Entre los años 80 a 45 hace Cástulo acuña monedas manteniendo sus antiguos símbolos de la esfinge. El toro incorporando una figura femenina sobre el toro, lo que se asocia con el rapto de Europa. Sus monedas se extendieron por toda Hispania ulterior. 6.4. El marco provincial de Hispania. A llegar César al poder se encuentra con 14 provincias, y de ellas 2 en el territorio peninsular denominado Hispania. Son la Hispania citerior, con capital en Cartago Nova, y la Hispania ulterior, con capital en Córdoba. Al reorganizarse con carácter general, a partir del año 27 AC, la administración del imperio, se asigna a Octavio Augusto el control peninsular en atención a que se proyecte emprender operaciones militares, para lo cual era necesario destacar guarniciones permanentes. Augusto se traslada a España y fija en Tarraco su residencia durante los años 26 y 25 AC. Organiza sobre el terreno las campañas guerreras del norte y ordena la administración provincial. Convierte a Tarraco en la nueva sede del gobierno de la Hispania citerior. Fruto de ello, esta provincia pasa a denominarse la Raconense. La nueva capital tenía la ventaja de que dominaba toda la zona del Ebro y las comunicaciones con el noroeste de España y con los Pirineos. Los astures, cántabros y vaxios insumisos obligan a Roma a mantener una guía de más de 8 años. La conquista casi plena de la península ibérica se produce en el año 19 C. A pesar de que Augusto afirma que todavía es territorio romano, todavía en tiempos de Nerón hay conatos de resistencia y se envían expediciones militares. Por lo que se refiere a la Hispania ulterior, esta provincia presenta una manifiesta dualidad. Así, podía distinguirse nítidamente entre una zona meridional, escenario de una intensa colonización romana itálica, y una zona occidental con una menor concentración urbana y una todavía incipiente civilización. Por ello se considera conveniente desdoblarla en 2 provincias independientes. La Bética, que toma su nombre del río Betis, actual Guadalquivir, que se restituye al régimen senatorial, y la Lusitania, que mantiene el régimen de provincia imperial. No se conoce con certeza la fecha de esta división provincial, si bien será en los últimos años del siglo y a.c. Queda así Hispania ordenada en 3 territorios provinciales que se mantienen, de forma estable, a lo largo de casi 2 siglos, hasta la definitiva reorganización de tiempos de Diocleciano. En el siglo X las provincias de Hispania constituyen la diócesis Hispaniarum, encomendada a un vicarius del prefecto del pretorio, y pasan a integrarse en la prefectura de la Galia. La antigua citerior se divide en 3, Tarraconensis, Cartaginiensis y Gallaesia, y la antigua ulterior continúa dividida en 2, Lusitania y Bética. Se añade a ellas una 6ª provincia, la Mauritania Tingitana, y posteriormente, en el 385 d. se configura la 7ª, que será la Valleraica. La inestable situación militar en el norte y este de la península provoca la construcción de numerosas calzadas en los primeros tiempos del imperio, debido a la presencia de importantes contingentes militares destacados y a la necesidad de su rápido desplazamiento. Incluso en época de Vespasiano todavía existen distintas guarniciones. Será en tiempos de Diocleciano cuando solo se mantenga en Hispania la Legio 7. Gemina, con asentamiento en la ciudad de León, a la cual da su nombre. Por el contrario, el sur peninsular, que conforma la Bética, fue muy pronto pacificado y se consolidó rápidamente un intenso proceso de romanización. En este sen debe advertirse que las tropas militares que se mantuvieron en la ciudad de Italcae obedecen a necesidades bélicas frente a posibles sublevaciones contra la población autóctona, sino únicamente a medidas defensivas frente a eventuales ataques de los musulmanes, los piratas del Rif, que tenían sus asentamientos en las costas situadas frente a España. Como provincia senatorial, la Bética estaba gobernada por un procónsul elegido en un mandato de 1 año. Su cargo gozaba de gran prestigio en Roma, ya que se trataba de una provincia muy rica, con un elevado nivel cultural, con numerosas ciudades privilegiadas y con una abundante nobleza senatorial. En palabras de Mahamsan, si en algún lugar se había preparado especialmente la República Romana para acometer con éxito la trascendental obra histórica universal del imperio, si en algún punto de la tierra se prepara la romanización, es en España. 6.5. La ciudad, base de la administración de la península. Sin perjuicio de defender la idea de que la Europa de las naciones
es una derivación histórica de la organización provincial romana. Entiendo que la Europa de las ciudades es, asimismo, una creación romana. A partir del concepto de civitas, consolidación y perfeccionamiento del concepto de polis griega, Roma se expande y se reproduce en los territorios que conquista, a través de la fundación o de la recreación de pequeñas unidades ciudadanas que se organizan desde el punto de vista político-administrativo a imagen y semejanza de la URSS. Sin perjuicio de que la organización provincial fue reglamentada desde la metrópoli, puede afirmarse que la base fundamental de la administración imperial es fundamentalmente ciudadana. El concepto de civitas en Roma se encuentra integrado por dos dimensiones diferentes y bien complementarias, una urbana y otra sociopolítica. El Imperio Romano se expande y conforma fruto de la génesis, consolidación y crecimiento de un amplio elenco de ciudades de diversa condición estatutaria, que pueblan el mundo conocido y encarnan en cada territorio el progreso, la civilización y la cultura. En pleno apogeo del Principado, paulatinamente, distintas ciudades preexistentes de la Bética asumieron la condición jurídica de municipios, desarrollados a partir de entidades preexistentes integrados en la comunidad política romana. Roma suplanta a través de su régimen ciudadano el orden existente en diferentes núcleos de población de origen púnico o griego. Municipios y colonias serán catalizadores de una profunda romanización. La primera región en asimilar usos y costumbres romanos fue la Bética. Su causa principal obedece al carácter abierto de sus habitantes, a su mayor grado de cultura debido al trato asiduo con griegos y fenicios, y a que Roma la favoreció. Los avances más relevantes en organización ciudadana se producen en dos etapas sucesivas, la época de Julio César y Augusto y la que se corresponde con la dinastía de los Flavio. Por lo que hace a la primera etapa. A fines del siglo la, se son muchas las ciudades de la Bética que presentan ya un aspecto urbanístico y un ambiente social totalmente romanizado, según Plinio. A fines del primer siglo del Principado, en la Bética se contaban 175 ciudades, en tiempos de Augusto ya había crecido de forma importante el número de ciudades que alcanzaron el estatuto de municipio. Puede cifrarse en unos 50 los municipios de ciudadanos romanos y otros tantos los que habrían recibido el derecho latino. Sorprende que unos y otros no se hallen preferentemente en la costa, como solía suceder en otros territorios. En la Bética las ciudades principales están en el interior. A la cabeza de los municipios romanos de la Bética figuran Córdoba, Córdoba y Cádiz. Cádiz ocupó por mucho tiempo el lugar preeminente en la municipalidad bética, ya se considera el número de sus habitantes, ya su prosperidad y riqueza. Al ser el emporio económico más importante en su comercio con Italia. Ya en tiempo de Augusto contaba 500 caballeros romanos, un número mayor que el de cualquier otra ciudad del imperio, a excepción de Padua y Roma. Merecen también especial mención los municipios de Malaca y Salpensa. Junto a la progresiva concesión del estatuto municipal, el rasgo característico de la romanización hispana fue la fundación de diversas colonias. Suetonio afirma que se asentaron más de 80.000 ciudadanos romanos. La primera fundación colonial fue Itálica, que data del 206 a.C., fundada por Publio Cornelio Escipión con el fin de proporcionar tierras a sus veteranos. La establecida en Hispalis, Sevilla, en un primer momento fue partidaria de César. Y después, de Pompeyo. César la conquista, confisca tierras y las distribuye entre sus legionarios. Augusto concede el estatuto de colonia romana a Córdoba. Capital del convento jurídico. Otras colonias romanas representativas en la Bética son Urso, Osuna, Ucuri, Espejo y Asta, Mesa de Asta. Los emperadores Flavius inician una política preocupación por los territorios provinciales que supere el mero interés coyuntural consistente en el objetivo de conseguir ciertos recursos materiales o determinadas rentas tributarias. Esta nueva orientación Flavia tiende a un proceso de equiparación con Italia. En este marco general las provincias de Hispania reciben un decidido reconocimiento. La concesión de la ius Latia Hispania, que se adopta por Vespasiano, en el año 72 DC, estaba plenamente justificada, como afirma Estrabón, por los grandes niveles de romanización existentes. El ius Latiae Vespasiano estableció, pues, las bases estatutarias para la integración en la ciudadanía romana de grandes masas de la población hispana y posibilitó que muchas ciudades abandonaran el uso del derecho local tradicional para reglamentar su vida conforme al orden jurídico romano. Dado el carácter anual en el desempeño de las magistraturas y la necesaria ocupación de las mismas por personas distintas, unos pocos años, prácticamente la totalidad de las oligarquías locales se rozaron de la ciudadanía romana. Cada nuevo municipio se organizaba a semejanza de los municipios de Italia. Todos contaban con una ley que reglamentaba su funcionamiento. Los especialistas en epigrafía datan la mayor parte de las leyes municipales en tiempos de Domiciano, lo que probaría la continuidad política respecto de la medida adoptada por su padre. Las ciudades, a pesar de ser diseñadas según patrones político-administrativos establecidos por el gobierno central, se rozaron de un apreciable nivel de autonomía. La política municipal era la que más directamente percibían sus habitantes. Un buen ciudadano de Roma se sentía orgulloso de su pertenencia a la colonia o municipio en Ouiu y había nacido y residía. Las ciudades romanas en la Hispania romana compitieron en ofrecer la mejor apariencia, ornamentando sus espacios públicos con arcos, exedras, estatuas, etc. Parte de esa monumentalización fue financiada con caudales municipales y con el patrimonio de las oligarquías locales, solo excepcionalmente se costearon con fondos imperiales. 6.6. Algunos datos económicos de la España romana.
En el análisis de la economía se hace preciso diferenciar la época republicana de la época imperial. En la primera etapa fue considerada un simple territorio de explotación, en la segunda se constituye como un centro de inversión de capitales tanto para el mejor aprovechamiento de explotaciones agrarias como para su aplicación a diversas actividades mercantiles e industriales. Hispania figura entre las provincias más ricas desde el punto de vista agrícola. Entre los productos de su natural fecundidad, sobresalían los cereales. Hispania es una península frumentaria. También es importante el vino y el aceite, de los cuales había un comercio activo y sostenido con Italia. Un funcionario imperial, con residencia fija y permanente en Hispalis, cuidaba de hacer el acopio de estos productos para atender a las necesidades de la capital del mundo, además exportaba a Roma miel y cera. La civilización romana provoca en la agricultura un cambio sustancial de su régimen jurídico ya que pasó a basarse en los principios romanos de propiedad privada, municipal y estatal. La fundación de nuevas colonias conllevó la potenciación de la propiedad privada, lo que implicó un cambio radical, pues en la península se mantenía un sistema de propiedad colectiva. Se aprecia también la creación de grandes latifundios en los que se inicia la utilización de la mano de obra esclava. En siglo IDC se introducen avances importantes tales como los regadíos, el barbecho o el arado romano. Los censos llevados a cabo en tiempos de Augusto, ningún municipio romano registró tal cantidad de gentes ricas como Gades, con sus típicos comerciantes al por mayor, fue la primera ciudad fuera de Italia que adoptó el derecho romano y la lengua de Couma. Las ciudades de la península fueron auténticos emporios económicos de